Es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado a ustedes, a la comunidad, a atender esas situaciones en las que seguramente están necesitando la ayuda de un especialista en derecho. Para eso hemos creado este espacio, para que usted se conecte con nosotros y a partir de este momento lo puede hacer a través de los diferentes canales. En WhatsApp al 310-245-8548, envíenos su video, envíenos un mensaje de audio o una pregunta en texto para poder atenderle y aprovechar la presencia de quienes hoy nos están acompañando para solucionar esa inquietud. O si desea, en línea al 648-4820, en vivo podemos atenderle también esa inquietud. Hoy vamos a estar hablando de unos importantes temas laborales para que usted se conecte con nosotros. Vamos a tener un caso precisamente que un televidente nos envía al respecto para ser analizado y vamos a estar contestando todas y cada una de esas inquietudes que en el tiempo nos sea permitido para atenderlos a ustedes. Un placer estar con ustedes y por supuesto un placer estar también con la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, bienvenida. Gracias, John. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Esperamos que estén hoy en sintonía, como siempre, de su programa Actúe en Derecho. Hoy vamos a tratar temas laborales. Los temas laborales son bastante complicados, bastante difíciles, sobre todo para los trabajadores que suelen ser la parte débil en este tipo de relación. Entonces esperamos que ustedes nos llamen, que nos planteen sus inquietudes para que sean atendidas por nuestra invitada especial del día de hoy. Así es, y vamos a conocer antes de presentar a la invitada el caso que hoy nos ha enviado un televidente donde los periodistas de Actúe en Derecho han llegado hasta allí a escucharlos y a colocarlo sobre la mesa de trabajo para que hoy sea atendido. Esto es lo que sucedió. Mi señor padre Luis Jesús Bueno Moreno trabajó en el Ministerio de Obras Públicas y de Carreteras. Falleció en 1972, en vigencia de la Ley 33 de 1973, que reconocía las pensiones por invalidez y muerte a la sobreviviente como compensación de la pensión de sobreviviente al haber trabajado o laborado aproximadamente 10 o más años en tal ministerio. Muy bien, y para atender precisamente esta situación, entender un poco el contexto, pues está con nosotros hoy una especialista en esta temática, la abogada Daisy Janet Acevedo, a quien le doy la bienvenida. Por primera vez está con nosotros en Actúe en Derecho. Abogada, bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, mucho gusto, doctora Marlene, que he tenido la oportunidad de verla en otros escenarios judiciales. Pues en este momento estamos en este programa no solo para atender la solicitud que nos hace el televidente, sino a todas aquellas personas que tengan interés en conocer su situación pensional en que se encuentra y a todas aquellas personas que de una u otra manera no tengan de pronto recursos en este momento para ir a un abogado. Desde aquí, desde el Canal TRO, pues le podemos dar la solución al caso que en particular presente cada uno de los televidentes. Gracias. Me gusta esa actitud, abogada, y pues precisamente para eso es que tenemos este espacio. Empecemos hablando del caso del caballero que nos envía precisamente esta situación. Él menciona pues que su padre entró en una pensión por invalidez en un año donde en boca de él manifiesta era una ley diferente y está haciendo ese tipo de investigación. Demos un contexto acerca de cómo podemos orientar esta situación. Sí, el televidente nos hace ver que la época de la muerte del padre de él fue en 1972, que laboró para el Ministerio de Carreteras. Transporte, creo que. En este caso hay que tener en cuenta una situación en particular con referente a la entidad pública donde él estaba laborando.
vemos que él es de una entidad de derecho público donde hay que tener en cuenta dos características primordiales o dos contrataciones que allí se da. Pues si bien es cierto, todos son servidores públicos, desde allí podemos ver que hay unos que son empleados públicos y otros trabajadores oficiales. Entonces, atendiendo esta división de la forma de uno laborar en estas entidades de derecho público, hay que atender la consulta del señor que nos hace el televidente. Y de ahí lo importante para mí en este caso es saber si él era un trabajador oficial, es decir, hacía oficios varios, de mantenimiento, jardinería, o era un trabajador público como tal. Dependiendo de eso vamos a mirar cuál era la normatividad aplicable para ese caso. Entonces, si nos vamos para el año más o menos 1973, 1972, que fue la muerte del padre de aquí del televidente, tenemos que atender que para esa época estaba vigente la ley, el decreto ley 3135 del 68, traía unos requisitos muy particulares con respecto a los requisitos para obtener la pensión. Cuando ya viene la ley 33 de 1973, la ley se ancla a las leyes anteriores. ¿En qué sentido? Informa y dice la ley, no me acuerdo en este momento cuál es el artículo que lo explica, pero dice, tendrá derecho a la pensión de sobreviviente siempre y cuando cumplan los requisitos o las exigencias que le hacía o que se le tenía en cuenta para reconocerle la pensión. Es decir, si en este momento a la pensión de sobreviviente le vamos a aplicar la ley 33 de 1973, tenemos que irnos a dos leyes anteriores, la ley sexta de 1945 y la ley 33 y la ley 33 de, perdón, no la ley 33, la ley sexta de 1945 y el decreto ley 3135 del 68. Y vemos que ambas leyes disponen que para reconocer el derecho pensional, es decir, de ese trabajador, tiene que cumplir unos requisitos en particulares. ¿Cuáles? Si nos vamos a la ley sexta de 1945, los requisitos que exigen es que ambos trabajadores tengan estos 50 años de edad, pero con 20 años de servicio. Pero si le vamos y le aplicamos en este caso, el decreto ley 3135 del 68 le exige que el hombre tenga 55 años de edad, la mujer 50 años de edad con 20 años de servicio. Aquí vamos a analizar dos pasos, ya dos situaciones en particulares. Con ambas leyes exigen 20 años de servicio. Es decir, al estar condicionada a la ley 33 de 1973, la ley que dice el televidente que le es aplicable al caso en particular, pues el deceso fue en 1972 y si es aplicable, tiene que exigirse o anclar ese requisito de los 20 años de servicio. El televidente hace ver que dice que son 10 años de servicio o un poquito más lo que tenía el afiliado al sistema, es decir, la persona que va a sustituir y va a dejar ese derecho pensional. Entonces, en el caso particular del televidente tenemos que tener en cuenta que si se trata de un empleado público, le exigimos los 20 años de servicio. Y la edad, dependiendo si es la ley sexta 45 o el decreto ley 3135 del 68. Pero si vemos que ese afiliado es un trabajador oficial, recordemos que todas las entidades, así sean entidades de derecho público o particulares, tienen derecho o han formado o existen en ellos algunos sindicatos. Es decir, están regidos, además de la ley, por unas convenciones colectivas. ¿Y quién quita que en este caso en particular aquí el afiliado que está sustituyendo el derecho haya sido convencionado? De ahí la importancia de saber qué oficio desempeñaba este señor que deja la sustitución pensional. En el momento en que él fallece, hay que revisar, o sea, irnos hacia atrás, no podemos ir hacia adelante, porque la legislación ha cambiado mucho, la legislación de pensiones ha sido muy extensa. Sí, demasiado. Tiene muchas cosas, pero en este caso tenemos que ir hacia atrás. Claro, porque es que la ley que da el derecho es la ley aplicable para el momento del fallecimiento, de la muerte. O sea, si llega a salir, para tratar de entender un poco, si llega a salir una nueva ley en este momento, pero en su momento, como en el caso del televidente, ya fue aplicada una norma con una ley anterior,
rige esa ley. No, no rige la ley anterior, o sea, la ley nueva siempre va a regir casos en particulares y por eso existe una transición o un régimen de transición. Porque sería violar los derechos adquiridos que nosotros tenemos o esos derechos que vienen en vía de adquisición. O la expectativa, si ya tiene una expectativa real, entonces ya lo que le rige es la ley anterior o el régimen de transición que le apliquen, porque no le pueden cortar a una persona una expectativa real con una ley nueva, no lo pueden desmejorar. No, exacto, mire lo que nos manifiesta precisamente el televidente. Él dice que la unidad de pensión emitió una resolución donde reconoce la pensión de sobreviviente a manera de sustitución, pero no le hace el pago en su integralidad, sino lo hace el pago en una sola cuota. Veamos qué es lo que nos cuenta al respecto. La resolución ya salió, la dio la unidad de gestión pensional el 3 de febrero de 2016, donde le reconoce una pensión de sobreviviente a manera de sustitución. Pareciera ser que aplicando la ley 33 de 1973 se está denunciando que es que la unidad de gestión pensional reconoce la pensión de sobreviviente a manera de sustitución, a manera de la ley 33 de 1973, pero no hace el pago en su integralidad de la forma como manda la ley, sino que hace un pago de una sola cuota. De hecho, ellos mismos dicen en la resolución que debe pagar unas cuotas, pero aquí está la cuenta de la señora que, en vista de que no le pagaron lo que había salido en tutela de primera instancia, decidió abrir una cuenta para que le consignaran ahí, porque al parecer le estaban consignando o a otra señora con ese mismo nombre una pensión por ese hecho. La contratutela que colocaron la basaron diciéndole al juez de que que el causante no había alcanzado a cotizar el tiempo ni la edad. O sea, ellos la tomaron por el lado de que era una pensión ya cotizada. O sea, complicado tema, doctora. Se supone que si es pensión, es una prestación periódica. Exacto. Entonces lo que hicieron fue que una sustitución, le dieron unos aportes, le devolvieron los aportes. Mire, ¿qué pasa en estos casos en particulares? La experiencia judicial a mí me lo ha dado y ya uno sabe cómo actúan las entidades de seguridad social, sobre todo las administradoras de pensiones, en estos temas de pensiones. Cuando se presenta otra persona en particular a reclamar el mismo derecho, ¿qué suelen hacer las entidades administradoras de pensiones? De una vez suspenden el derecho. Así yo lleve la primera mesada o lleve 1, 2, 3, 4 años. Aparecen otras personas, de una vez la entidad de seguridad social le deja eso en manos de los jueces ordinarios laborales para que ellos resuelvan el conflicto o el asunto y le den el derecho a quien crean que es el que más tiene derecho. En estos casos, ¿qué suele hacer la unidad de gestión pensional? Pues de pronto se llegó a presentar otra persona y lo lógico que hizo fue suspender el derecho. Y de pronto, ¿qué es lo que no ha hecho el televidente? Ir, asistir, solicitar una asesoría y demandar, porque es que la pensión de vejez, la pensión en este caso de sobreviviente, no es por una única vez. Siempre la pensión va a ser pagadera mes a mes. Es decir, es una prestación periódica. Exacto, es una prestación periódica. Siempre va a ser paga mes a mes, con sus mesadas, si tiene derecho a la mesada 14, 13, siempre se le va a pagar esto así de prestación periódica. Si en este caso se les presentó, como dice el televidente, una única vez, hay que revisar la situación, hay que pedir derecho, hay que pedir copia de todo ese expediente administrativo. Es decir, una vez de dar un concepto sin tener documentos en la mano para saber qué fue lo que pasó, o sea, jurídicamente que se ha presentado al interior de un proceso, es como muy, por decirlo, muy a la ligera. No, hay que tener el expediente en la mano. El televidente tiene a través de un derecho a petición, puede solicitar copia de todo el expediente administrativo y ahí nos damos cuenta. ¿Qué pasa si él en este momento llega a demandar? Porque lógico, tiene derecho a su pensión de sobrevivientes, siempre y cuando lo que les comentaba al comienzo haya cumplido con los requisitos
del tiempo de servicio para tener derecho a esa pensión de sobreviviente. Digamos que sí lo tiene y se presentó en el transcurso del camino otra persona reclamando porque cree que tiene mejor derecho o que tienen el derecho las dos, porque se puede dar ese lugar, que no solamente un cónyuge sobreviviente, ya sea hombre o mujer, tenga el derecho, sino que el derecho puede ser compartido. Vemos pensiones de sobreviviente que son compartidas entre dos y hasta tres señoras o señores, siempre y cuando pruebe la convivencia mutua. Si compartieron el corazón, comparten la pensión. Sí, porque no necesariamente se necesita compartir, como dice uno, el lecho, ¿no? Lecho, sino techo y mesa. Exacto, lo que da el derecho es la ayuda mutua entre los cónyuges. No necesariamente se necesita ser casado, que ese es otro de los errores que cometemos a veces y que las entidades administradoras, porque así lo dice la ley, pero por vía jurisprudencial nos dice otra cosa. La cohabitación no solamente le da a uno el derecho de reclamar la pensión de sobreviviente, sino es la ayuda mutua entre los cónyuges. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema que definitivamente no está tan fácil como se pudiera plantear. Hay una serie de situaciones que hay que terminar de analizar y otra declaración que tiene precisamente nuestro televidente, pero pues queremos darle participación a ustedes, quienes ya nos están enviando mensajes a través de WhatsApp, 310-245-8548. Esto es lo que nos dice un televidente. Muy buenas tardes, doctor. Quisiera agregarle algo frente a la pregunta anterior. Es igual a la misma persona que se encuentra en el trámite de determinación de pérdida de capacidad laboral. Lo siguiente, la persona pertenece al régimen contributivo en el sistema de salud y paga una ARL como independiente, pero a su vez ella se encuentra dentro del régimen subsidiado en pensión a través de Colombia Mayor o IFIDO Agraria. Y la pregunta es la siguiente, doctor. Me ha llegado un requerimiento de Colombia Mayor el año pasado a esta cliente, en la cual le dicen que le suspenden su afiliación, dado que ella se encuentra pagando ARL, y a la vez tendría que solicitar una devolución porque aparece un contrato laboral de por medio, el cual pude corroborar y no existe contrato laboral en su momento. Ella ha venido, sí existe la vinculación a ARL desde hace muchos años. Ella perteneció a una CTA y después, cuando ella pasó como independiente, siguió figurando con la ARL. La situación es bastante delicada frente a esta persona, dado que me hace ese requerimiento Colombia Mayor y me solicitar esa devolución de aportes, la cual a la fecha no ha sido posible de parte positiva que me diera una respuesta alguna frente a la situación. Y en este momento se encuentra desvinculada en el tema de pensión desde el mes de abril del año pasado, efectivamente un año a la fecha, en lo cual ella, sin tener en cuenta ese año de pensión, de afiliación en pensión, pues todavía tiene las 1.376 semanas adicionales a esa fecha, sin contar ese año. Entonces, esa es la situación en la cual me encuentro bastante preocupado, porque ha habido una desafiliación de parte de Colombia Mayor y a la vez nos encontramos en ese trámite de determinación de pérdida de capacidad laboral y con la consecuencia de que ella ya cumplió sus 57 años para vejez. Doctora, me surge una inquietud de lo que nos cuenta el televidente. Él dice que ella está afiliada a una ARL como independiente. Tengo entendido que no nos podemos afiliar a una ARL como independiente si no tenemos un contrato de trabajo. O sea, ella debió tener un contrato de trabajo, pero parece que nunca se desvinculó. ¿Eso es causal para que Colombia Mayor no le siga pagando los aportes? No, mire, a Colombia Mayor hay dos requisitos o dos causas para desvincularlo. Uno, que ya llegue a la edad, ¿sí?, para seguirle dando el subsidio. Y otro, cuando el afiliado ya demuestra que tiene capacidad económica de seguir haciendo los aportes al sistema.
Él cómo demostró que estaba haciendo su aporte al sistema cuando empieza a afiliarse a la ARL, a las aseguradoras de riesgos laborales, y sobre todo como independiente, ya está demostrando que es una persona económicamente rentable para el sistema. Y miremos lo que busca Colombia Mayor. Colombia Mayor lo que busca es afiliar a aquellas personas que son de escasos recursos. Por eso Colombia Mayor está más que todo en lo que es en el campo, o sea, todas aquellas personas que se dedican al campo, a lo agrario, allí es donde ella entra a subsidiar a estas personas, o aquellas personas que son de estratos muy bajos. Sabrá, pues de pronto el televidente estuvo, si bien es cierto, estuvo afiliado a la ARL, ahí está demostrando su capacidad de pago al sistema, y el sistema, ¿qué es lo que busca? Recursos. Claro. Recursos, hasta el punto que la UGPP vemos que está en todas partes de protagonista en las empresas. Entonces, Colombia Mayor no va a dejar que se le salga sus recursos sabiendo que tiene un afiliado con capacidad de pago, porque ella, esos recursos que le está dando ese afiliado que ya tiene capacidad de pago, está viendo, o sea, la entidad como tal se da cuenta que ese recurso se le está saliendo del flujo de la entidad que puede servir para subsidiar a otra persona en particular, y de verdad que habrán personas con mayores necesidades que uno como afiliado independiente. Y recordemos que nosotros, al tener dos afiliaciones, por ejemplo, la ARL, y fuera de eso como independiente o dependiente, y fuera de eso el seguro que tiene uno de vejez, podemos tener derecho a dos pensiones. Entonces, por ejemplo, se le sale una pensión por un lado, pero puede tener la pensión por el otro. Entonces él ya se da cuenta que es una persona con capacidad económica. Ahora, si el televidente habla de pérdida de la capacidad laboral, si está vigente la afiliación a la ARL, hay que hacer la reclamación a la ARL. Bueno, ahí le voy a aclarar un tema muy en particular. Hay que mirar si la pérdida de capacidad laboral o la contingencia, ¿de dónde proviene? Si es de una enfermedad común, que la cubre el sistema de riesgo común, la administradora donde nosotros estemos afiliados, ¿sí? La contingencia la va a cubrir de acuerdo a esa administradora, o si esa pérdida de capacidad laboral proviene de una función propia del trabajo. Desde ahí que se puedan, muchas veces no tenemos conocimiento de esto, y como así nos quedamos sorprendidos. De ahí que muchas veces nosotros tenemos derecho a dos pensiones, una por la ARL y otra pensión por la contingencia común de la administradora de nosotros del fondo de pensiones. Entonces, la ley le dice, usted lee la ley 7 del 93, dice que no hay lugar a dos pensiones, pero por vía jurisprudencial esto se ha aceptado, y de ahí que hay muy pocas personas con dos pensiones, una por la aseguradora de riesgos laborales y otra por la administradora del riesgo común. Muchas veces puede coincidir en la misma administradora, muchas veces, generalmente ahorita es Colpensiones, muchas veces, pero que se dé así casos como tal, muy poco. Muy bien, tenemos a esta hora llamada en línea al 648-4820. Señor Guillermo, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Señor Guillermo. Bueno, ya retornaremos nuevamente con el señor Guillermo. Tenemos unas preguntas que nos envían a WhatsApp, 310-245-8548. Abogada, pregunta lo siguiente. Dice: una consulta. Laboré hasta el 30 de diciembre del año 2018. Salí pensionada, nombrada de carrera administrativa en el servicio de aseo, hasta el 8 de agosto del 2017, que me subieron de cargo. Como en encargo de secretaria laboré y coticé en ese puesto 16 meses, pero Colpensiones no me tuvo en cuenta el sueldo final, sino el que ejercía como auxiliar de servicios generales. La pregunta es: ¿cómo me debe pensionar o liquidar mi pensión real con el último sueldo? Soy nombrada del 6 de agosto de 1986 al 8 de agosto que me subieron el cargo, y hasta diciembre 30 del 2018. Gracias, una trabajadora pública le escribe. Una trabajadora pública, bueno. Sabemos que los empleados públicos se pensionan, si se le aplica la ley anterior, si tiene régimen de transición, con el 75%, es decir, el porcentaje se mantiene y no ha cambiado. ¿Cómo se pensiona o cuál es el monto pensional que le van a tener en cuenta? De acuerdo a lo que consagra la ley 33, el artículo 33 de la ley 100 del 93, hay dos formas de uno pensionarse, ¿sí? En cuanto al monto, uno teniendo en cuenta toda la historia laboral,
o en su defecto, que es el que más aplica a las administradoras de pensiones, Colpensiones, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años. Si es una afiliada al sistema, que esté con Colpensiones. Ahora, si es afiliada al sistema, es con un fondo privado, el sistema de liquidación de la pensión es diferente. ¿Por qué? Porque allí tiene en cuenta son los ahorros que este pensionado o que esta afiliada haya tenido dentro del sistema del ahorro individual. Allí van a tener en cuenta es el monto de la mesada, el monto del capital acumulado. Por ejemplo, actualmente para pensionarse uno con salario mínimo en un fondo privado necesito tener 232 millones de pesos más o menos. Sí, pero si yo estoy en el fondo privado, de Colpensión, que se llama régimen de prima media con prestación definida, ahí me puedo pensionar con el promedio de los últimos 10 años o con el promedio de toda la historia laboral. ¿Qué suelen hacer los afiliados del sistema pero que estén en Colpensión? Es decir, en el régimen de prima media con prestación definida. Los últimos 10 años tratan de subir el ingreso base de cotización para tener una mesada pensional de acuerdo a las semanas que haya cotizado. Si esa persona se me afilia antes del 2004 puede salir hasta con un 85%, pero con ley 100. Y si se me pensiona después del 2004, hasta el 80%. Abogada, vamos a terminar de contestarle al televidente, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en Actúe en Derecho. Doctora, volviendo al tema de nuestra televidente, de nuestro mensaje, el mensaje que nos leía John, yo creo que ella hace alusión a que debió haber sido pensionada, según ella, con el último sueldo, porque ella dice que fue auxiliar de servicios generales y que en el último año fuese encargada como secretaria, con un sueldo, con un salario pues mucho mayor. Entonces tal vez ella piensa que tenía derecho a pensionarse con el último sueldo. Eso ya no existe. No, nomás analizando la fecha en que ella se está pensionando, ¿sí? 2016, vigente la ley 100 del 93, ya esos montos porcentuales que teníamos en cuenta anteriormente, que nos pensionábamos con el último salario, cuando éramos empleados públicos, que son empleados públicos, se conservarán, pero muy poquiticos, siempre y cuando aquellas personas hayan conservado el régimen de transición, ¿ya? Pero en cuanto al monto porcentual, pero en cuanto a la parte económica de lo que se debe tener en cuenta del ingreso base de cotización para sacar el ingreso base de liquidación, ya la ley 100 del 93 en su artículo 33-34 dio las características y cuáles eran los requisitos que debíamos cumplir. Es decir, dispuso y dijo, se liquidará atendiendo el promedio de los últimos 10 años, como dije anteriormente, o el de toda la historia laboral. Si la televidente a 1 de abril del 94 tenía más de 35 años de edad e incluso más de 750 semanas de cotizada, que equivale a 15 años de servicio, ¿sí? Y pudo tener la edad antes del 31 de diciembre del 2014, podemos decir con seguridad que tiene y conserva el régimen de transición, lo cual le da derecho a que la pensione, si es posible, con el último salario, con el 75% del último salario más alto. Pero recuerda, televidente, que es siempre y cuando haya conservado su régimen de transición. Las entidades de seguridad social a veces no tienen en cuenta esta situación y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a demandar y hacer valer nuestro derecho. Pero tenga en cuenta, televidente, que tiene que haber tenido el régimen de transición y dependiendo de la entidad de derecho público donde usted haya trabajado, miramos cómo se le va a liquidar también. Porque pues están las liquidaciones del régimen público, la ley 33 del 85, inclusive los de la rama judicial, que es el decreto 546 del 71, que si bien es cierto, ellas coinciden con el monto porcentual y el último salario, hay que tener en cuenta también los factores salariales de cada entidad en particular. Entonces yo, por lo que veo de la televidente, sobre todo la fecha que se viene pensionando, 2016,
veo que la pensionaron con ley 100 del 93, es decir, no le acobija ninguno de los regímenes o de las normativas anteriores a la ley 100 del 93 que le dé el derecho a pensionarse con el último salario. Es decir, pues de acuerdo a lo que me dice la televidente y la fecha de nuevo le digo, creo que no hay error en que no le hayan tenido en cuenta el último salario, porque es el promedio de los últimos 10 años de toda la historia laboral. Vamos a continuar ya para cerrar el caso de nuestro televidente, el que inicialmente estábamos tratando, y nos envía una situación acerca de la pensión que de manera vitalicia debería recibir su madre, pero en últimas todo se ha dado en un solo pago. Esto fue lo que nos contó. En ese entonces se miraba una antigüedad que tuviera el trabajador para concederle la pensión que la ley 33 de 1973 decía que consistía en seguirle pagando el sueldo a la esposa del difunto de manera vitalicia. Entonces la denominó indemnización de pensión por muerte del trabajador de manera vitalicia, como si el causante estuviera vivo, porque él era el que estaba proveyendo en ese hogar, y entonces le correspondía la pensión de acuerdo a esa norma, y ese es el derecho que adquirió y que no ha prescrito. No hicieron el pago de manera integral y no se sabe si es la culpa de la FOPET o es la culpa de algún funcionario de la unidad de gestión pensional al no advertir aquí a la FOPET que era una pensión de un pago vitalicio y no un pago por única vez, porque se trata de una pensión. Bueno, abogada, ¿qué le recomendamos a nuestro televidente en esta situación que él está viviendo? Él tiene unos documentos que los mostró en su momento y se contradicen incluso, porque en un lado hablan de un pago periódico y luego en otro documento hablan de un pago de una única vez. ¿Cómo hacer para desenmarañar un poco esta situación? Bueno, primero quiero aclararle al televidente y a todos los que están viendo el programa que las pensiones de vejez, de las pensiones de sobreviviente no es un único pago. Las pensiones de sobreviviente es de manera vitalicia y en pagos periódicos. Eso sí debemos tenerlos claro. Ahora, en cuanto al documento que tiene el televidente y los errores que se evidencian en el mismo, hay que le recomiendo entrar a demandar y demostrar ante todo que se trata de una pensión de sobreviviente, que no se trata de un único pago. Si bien es cierto en esa resolución que tiene que atacarla a través de la vía administrativa, ¿sí? Por una nulidad y restablecimiento del derecho y decir en qué condiciones quiere el restablecimiento del derecho, tiene que demostrar que lo que se está reclamando allí es una pensión de sobreviviente, que los pagos no son por única vez, y que la resolución, si bien es cierto, tiene contradicciones. Eso es lo que vamos nosotros a debatir ante el juez contencioso administrativo o ante el juez administrativo, porque vamos a debatir en la resolución como tal que le negó el único pago. Esto es normalito, esto siempre se suele presentar, porque las administradoras de pensiones, esa es la forma, perdone la palabra que voy a utilizar, y abiertamente, dígala tranquila, ¿cómo es? Son la forma de jugar ellos para poder medio sostener el sistema del déficit que tiene del sistema pensional. Y si cala de 100 demandas, que pasen 20, de las 20 demandas que queden 10, y para ellos una ganancia de un 95%. Eso se suele hacer. Mi experiencia judicial, tuve la oportunidad de tener más de 10, 20, 30, 200, 300, 400 procesos en la mano, y siempre veía que esas situaciones en particular, cuando se trataba de régimen de transición, no aparecían las semanas de los primeros años para que no darle lugar a las 750 semanas. Cuando se trata de estos procesos, de estas resoluciones, siempre son contradictorias la resolución. Dicen, hablan con una verdad en reconocimiento a una norma y resuelven otra. Ahí es donde tiene uno como afiliado al sistema o como beneficiario del sistema, entrar nosotros a asesorarnos de qué es lo que está pasando, porque muchas cosas que dicen en esas resoluciones puede ser cierta, o muchos fundamentos de derecho puede ser cierto, pero en última resuelven el derecho contrario a la normatividad legal. Esto es normal. Bueno, Doc, y cuando no me aparecen las semanas, ¿qué hago? Bueno, sector público o privado. Cualquiera de los dos, nuestros televidentes. Coloquemos los dos escenarios. Bueno, los dos escenarios, sector público, afortunadamente tenemos el Ministerio de Hacienda, que ya reposan
nuestros datos de dónde hemos trabajado, laborado, y he tenido la oportunidad también de conseguir que allá se concentra toda la historia laboral de nosotros y sabemos en qué entidad de derecho público hemos laborado. Que hayan pagado o no hayan pagado, lo importante es que figure que hemos trabajado en ese sector eso ya público. Está también decantado. Y luego nos vamos al sector público, la entidad de derecho público, para que ajuste la historia laboral nuestra. Ajá. Lo grave es cuando hemos laborado nosotros ante el sector privado, porque las entidades desaparecen, el NIE desaparece, mejor dicho, no tenemos dónde encontrarlo. Pero tuve la oportunidad de conocer un proceso aquí en Bucaramanga, que es un juez muy inteligente, por qué decirlo así, que pudimos lograr demostrar que, si bien es cierto, se desaparecieron unas semanas cotizadas que le daban régimen de transición a ese usuario al sistema, pudimos demostrar que a través de otros trabajadores con ese mismo empleador le cotizaron en ese mismo contexto de tiempo, y esos mismos trabajadores se pensionaron con ese mismo contexto de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la empresa había desaparecido. Y aportar todas las pruebas que tengamos, o sea, si tenemos afiliaciones, contratos, en algunas épocas daban carnets, en fin, todo eso debemos acostumbrarnos a ir guardando nosotros también, porque si se llegan a perder, esas pruebas sirven para reconstruir yo de ahí la historia. recomiendo mucho, por ejemplo, a nosotros, los afiliados al sistema, permanentemente ir sacando las historias laborales. Hoy me aparece este periodo de tiempo, pongamos de enero a junio del 2018, ya hoy voy saco la sábana de semanas cotizadas y no me aparecen. Entonces usted, teniendo una historial de sábanas guardadas, de afiliaciones y de todo, usted demuestra en el sistema de seguridad social que tienen esa sábana, y con un certificado que le dé el empleador del tiempo y constancia de servicios de contextos de tiempo, la administradora está en la obligación de corregirle la historia. Abogada, lo curioso es que desaparezcan. Eso no tendrían por qué desaparecer. Hacen parte de lo que creeríamos un sistema justo para garantizar precisamente la vejez y una pensión digna. El sistema que tenemos desafortunadamente en Colombia es un sistema netamente regresivo, violatorio, no lo digo sin miedo, violatorio a los derechos sociales. Bueno, le tengo una inquietud que nos hace una mamita que tiene una situación y nos dice: mire, tengo un caso, tengo un niño especial que no se puede valer por sí solo, y yo quería saber si esto tiene pensión. Pues no puedo trabajar, siempre tengo que estar a su lado, pues ha venido empeorando, y pues hasta el momento la situación es que no he podido trabajar. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún tipo de, hablando en temas de pensiones, que es lo que pregunta la televidente, ¿hay algún tipo de protección en este tipo de situaciones? Que sea el sistema de seguridad social en pensiones, no. Hay las pensiones especiales para madres con hijos especiales, pero a esas madres con hijos especiales, que lo consagra el artículo 9 de la ley 797 del 2003, le exige a esa mamita o ese papito de ese hijo especial, para poder pensionarlo a cualquier edad, le exige, sin embargo, que esté cotizando al sistema. Inclusive le exige el número de semanas que estemos en el año. En este momento le exigiría 1.300 semanas, es decir, para poder salir pensionada a cualquier edad, pero con las 1.300 semanas, por la condición de un hijo especial. Eso se encuentra consagrado, lo que dije anteriormente, en el artículo 9, ley 797 del 2003. Pero que conozca otra situación en particular del sistema como tal, para salir pensionada, no. Y de todas maneras, ahí le exigen uno de los dos requisitos, o la edad o las semanas. No, en este caso con hijos especiales ya ahí la edad no la exige, porque dice la norma, madre con hijos o padre con hijos de especial condición, artículo 9 de la ley 797-93, podrá pensionarse a cualquier edad la madre o padre con hijo discapacitado, siempre y cuando reúna las semanas cotizadas que requieren el sistema para el momento de la pensión. Es decir, en este momento 2019 me exige 1.300 semanas. 1.300 semanas. Entonces, tendré que yo haber empezado a trabajar a los 10 años, por decir algo, y que me estén cotizando a los 18 o algo, y en este momento que tengo 25 años, tener las 1.300 semanas. Sí. Entonces es algo como, o sea, es irrisorio. Es irrisorio pensarlo, que una mamá con hijo especial se vaya a pensionar a cualquier edad,
pero me exigen las 1.300 semanas. Y recordemos que 1.300 semanas es un promedio de 26 años de servicio. Exacto, o sea, 25.8 meses. Es el mismo requisito. Es el mismo requisito. Dicho de otra manera, pero es el mismo requisito. Bueno, infortunadamente no es una noticia positiva para esta mamá. Gracias por habernos enviado su mensaje a través de WhatsApp. Usted puede seguir haciéndolo 310-245-8548. Tenemos otro. ¿Qué derecho tienen los padres de un trabajador que falleció y estaba casado, mas no tiene hijos? El padre del fallecido es de la tercera edad y con una enfermedad terminal. Andrés Vergel desde Barrancabermeja nos escribe, muchísimas gracias. Mira, en cuanto a las pensiones de sobreviviente, hay unos órdenes sucesorales. La ley, el artículo 46 y 49 da cuáles son los órdenes, que yo los llamo sucesorales, o órdenes para tener derecho a esa pensión de sobreviviente. Los padres están de antepenúltimo, pero ¿qué se ha visto? Si bien es cierto, la ley en su artículo 46 consagra el orden para reclamar uno la pensión de sobreviviente, por vía jurisprudencial se ha visto que esa pensión la comparte la cónyuge sobreviviente, ¿sí?, y los padres que han dependido económicamente de ese afiliado. Pero la entidad de seguridad social no se lo va a reconocer de una, porque ellos lo primero que hacen es mirar quién es el que tiene el derecho. Era casado, supuestamente es el cónyuge. Esposa o compañera permanente, porque ya no vamos a solamente que la esposa, no. La cónyuge o compañera permanente y sus hijos, por mitad. De ahí sigue la descendencia, quienes más siguen, ¿no? Pero en el caso particular de estos padres que están de antepenúltimo, nosotros los podemos demostrar a través de unos escenarios judiciales que esos papitos dependen económicamente de ese. Y se compartiría la pensión. Exacto, comparte la pensión y la crece el que muera. Pero eso tienen que entrar a demandar, tienen que demostrar la dependencia económica que tenía con respecto al afiliado fallecido, tiene que buscar jurisprudencia, porque la ley de una sí no se lo va a decir, sí, los dos, pero sí por vía jurisprudencial y por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se ha pronunciado mucho al respecto de eso, y como es tan garantista, es la que más le ha dado derecho en ese tema, en este caso particular de la televidente o el que mandó un mensaje. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, abogada, desde 1973 estoy cotizando. Llevo 45 años cotizando en Colpensiones y actualmente tengo 60 años. Y Colpensiones me negó la pensión porque no me cobija la ley de transición. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Está cotizando desde 1973. Mire, el señor desde 1973. Lo que acaban de hacer la lectura del WhatsApp, yo le digo al televidente en este momento, saque las siguientes cuentas y usted me analiza si cumple con estos requisitos. Usted a 1 de abril de 94 tendría que tener 750 semanas cotizadas o 15 años de servicio. O en su defecto, tendría que tener 40 años de edad. Recuerde, 1 de abril del 94. Antes del 31 de diciembre del 2014, usted tiene que haber cumplido los requisitos del régimen que a usted le está protegiendo. Por ejemplo, si es empleado público, va a Ley 33 del 85. Si es trabajador privado, va al Acuerdo 049 del 90, reglamentado por el Decreto 758 del 90. Si cotizó en ambos sectores, va a Ley 71 del 88. Con esas tres normatividades, si usted tiene régimen de transición, son con los requisitos que usted se tiene que pensionar. Es decir, no con 50, como actualmente estamos haciendo hoy, 62 años, sino con 55 años de edad. Pero recuerde, tiene que haber cotizado, tiene que haber tenido el régimen de transición, 40 años de edad, 1 de abril del 94 o 750 semanas de servicio. No los dos requisitos, uno de los dos. Cualquiera de los dos. Para que lo cobije. Y que los 55 años de edad los haya cumplido antes del 31 de diciembre del 2014. Si usted ve que está en esas condiciones, usted tiene derecho a un régimen de transición. Y de acuerdo a donde usted haya cotizado en calidad de empleado público, trabajador oficial o en el sistema que usted haya cotizado, reclama la ley aplicable al caso.
empleado público, ley 33 del 85, que todo el tiempo cotizó al Seguro Social como trabajador oficial, acuerdo 049 del 90, y se cotizó en ambos sistemas, ley 71 del 88. Pero ¿con cuánto de edad? 55 años de edad. Porque yo no creo que se nos vaya para el 45, ¿no? Con la ley 6 del 45 que solo exigía 50 años de edad. Sí, no. Bueno, tenemos otra inquietud, abogadas. Dice, mi padre murió hace 4 años y estuvo trabajando en una empresa cañera, pero mi madre fue a pedir la devolución de saldo y parece que no le han pagado estas semanas. ¿Cómo debo hacer en ese caso? Muchas gracias. Cuando la televidente o quien nos manda el mensaje nos habla de devolución de saldo, nos está dando a entender de una vez que estaba afiliado al sistema privado, es decir, al RAI. Ahí lo único que tiene que tener en cuenta es lo siguiente: no vayamos a coger la devolución de saldo así nomás, miremos en qué condiciones estaba ese afiliado. Si ese afiliado había cotizado 50 semanas antes del deceso o de la muerte, tiene derecho a una pensión de sobreviviente. Tengamos cuidado en ese sentido, porque siempre devolución de saldos, claro, si es un fondo privado le conviene devolución de saldo y no le va a convenir entregar una pensión de sobreviviente, que usted sabe que es hasta que muera la otra sobreviviente. Es decir, cuando le habla de devolución de saldo, es a mí como afiliado que me los va a entregar a una pensión de sobreviviente o una sobreviviente, ¿cómo? Al menos que no tenga las 50 semanas antes del deceso. La ley exige para conceder la pensión de sobreviviente que haya cotizado mínimo 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la muerte. Entonces, en este caso, si es un trabajador que falleció, imposible que no haya trabajado al mínimo al menos un añito, o dentro de esos 3 años haya cotizado 48 semanas, 48.29 semanas, que es lo del año. Sí. Sí, en esos 3 años. Entonces, de ahí hay que estar muy atento y asesorarse, que una cosa es aceptar la devolución de saldo, que generalmente es a uno como afiliado, no como sobreviviente, y otra cosa es que le reconozca la pensión de sobreviviente atendiendo que cotizó 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. La experiencia me ha enseñado, siempre le gustan como devolver los saldos y no tener una carga prestacional económica en ese sentido de reconocer una pensión de sobreviviente. Entonces, en eso sí el televidente tiene que estar muy atento, saque las cuentas, pida copia de las afiliaciones, pida copia de la historia laboral para ver cuántas semanas cotizó 3 años antes de morir. Y asesórese, actúe en derecho. Pues eso es precisamente lo que estamos haciendo en este espacio. Continuamos en Actúe en Derecho, ya en la parte final tenemos por supuesto más inquietudes de nuestros televidentes y nos dicen lo siguiente. Abogada, tengo 650 semanas cotizadas en un fondo privado, pero no he podido cotizar más por enfermedad en la columna. ¿Qué puedo hacer? Nadie me da trabajo y por ende no puedo seguir cotizando. Muchas gracias. Tienes 650 semanas Sí. cotizadas. No puede seguir trabajando. Ahí lo interesante en este caso en particular, si ella llega a la edad de pensión, o sea, de los requisitos de pensión y está en un fondo privado, me dice, ¿no? A ella lo que le hacen es una devolución de saldos. ¿Ella qué es lo que tiene que hacer? Seguir cotizando, demostrar la enfermedad común que tiene, para poder con fundamento en esa enfermedad común que tiene, reclamar una indemnización o la pensión por invalidez siempre y cuando esa enfermedad que tenga pase del 50% de pérdida de capacidad laboral. La verdad que si el televidente está muy joven, yo le recomiendo siga cotizando, alcance a cotizar más o menos un promedio de 2, 3 años, de tal forma que le vayan calificando la pérdida de capacidad laboral, y de ahí se da cuenta que atendiendo la pérdida de capacidad laboral que pase del 50% tiene lugar a una pensión por invalidez. O sea, está cometiendo un error no estar cotizando. Sí, tiene que hacer el esfuerzo y cotizar.
tratar de cotizar. Buscar cómo pagar. Pero mire, paralelo a eso me hacen otra pregunta. Me dicen, si yo pido los saldos de un fondo privado, que es lo que le entiendo, se puede realizar, ¿qué pasa luego si quiero cotizar en un fondo común, en un fondo público como Colpensiones, para poderme pensionar? ¿Esto se puede o no se puede hacer? Primero, le voy a aclarar la situación. Si está a menos de 10 años, no se puede cambiar de régimen, es decir, de régimen de prima media con prestación definida o de régimen de ahorro individual. Si está a menos de 10 años, por ley, porque ya por vía judicial sí se está pudiendo hacer esos traslados. Dice él, recuérdeme la última parte que le dice él. Dice, yo me puedo trasladar, es decir, ¿sí se puede tener otro fondo diferente después de haber sacado el fondo privado? Sí, señor. Si está a menos de 10 años de pensión, usted puede afiliarse a uno u otro fondo. Lo único que hacen los fondos o la administradora o por la ley que le permite o que tiene que estar obligado mínimo 5 años en cada fondo. Pero para no poder le van trasladarse. a devolver los saldos. Si se traslada, no le devuelven. No, porque es que los recursos se van para Se el nuevo trasladan. fondo. Ah, bueno. O sea, los recursos empiezan a trasladarse. Es que eso es lo que está preguntando y eso es lo que tal vez cree. Saco los saldos del fondo Y me privado voy. y me voy a cotizar No. ahora. Eso no El se puede. fondo no le entrega los No le recursos. entrega. El Perfecto. fondo Sí. no le entrega los recursos. Usted tiene que llegar a la edad, si es con ley 100 del 93, a la Sí. edad de 62 años de edad y que ya vea que no tiene dónde cotizar, es la única manera que le entregan los saldos. Sí. Es la única manera que usted le entrega los saldos. De resto, antes no. La gente a veces tiene la idea que porque están en un fondo privado y dispone de los recursos, Se supone cree que que es en mi este ahorro. momento, ahorita Sí. a los 25 años voy y reclamo los recursos, o no, a los 40, no señor. La ley o las administradoras no le permite, sobre todo los fondos privados, que son los que devuelven los saldos en ese caso, no le permite retirar los recursos hasta antes que usted, hasta después de los 62 años. Inclusive a veces los dejan trabajando, si es hombre, 2, 3 años más, a las mujeres también, con el fin de tener más recursos, un poquito más de recursos, y si no hay lugar a la pensión porque no tiene el capital suficiente y porque no tiene las 1.150 semanas que dé lugar a una pensión mínima, tome, le devuelvo su saldo. Pero eso, recuerde, a nosotros nos están administrando, o a los afiliados del sistema privado le están administrando los recursos, pero no dispone uno de ellos. Diferente cuando usted está haciendo un ahorro en un banco. Aquí no, aquí el ahorro que usted está haciendo es administrado por una entidad estatal, supuestamente que tiene que proteger los derechos sociales y los derechos a la seguridad social. Abogada, muchísimas gracias por su participación. A la abogada Marlet Murcia también por haber estado con nosotros. Les recordamos, hoy martes 9 de la noche, el gran estreno de Moisés, Salvado por las Aguas. De momento, los dejamos con la buena compañía de todos los jóvenes de DJ TV Pura Actitud. Bendiciones y una feliz tarde para ustedes.